Hola mi hermano querido, ten un feliz sábado. Esta vez he adoptado una nueva metodología para traer el repaso de la lección, el comentario, solo que va a ser esta vez por puntos y más directo a lo que es el desenlace de la historia, de lo que quiere decir. El título de la lección número 6 es Jugar a ser Dios. Y el versículo para memorizar dice así: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. También les voy a estar dejando esta vez las citas bíblicas para que ustedes busquen en sus Biblias. Busquen, hermanos, busquen el reino de Dios. No van a encontrar citas bíblicas esta vez en mi nuevo método que voy a estar aplicando, y es para que ustedes aprendan a buscar en sus Biblias. Es para que ustedes tengan a mano sus Biblias, escuchen las citas bíblicas y ustedes las busquen y confirmen con sus propios ojos lo que dice las Sagradas Escrituras. Así que empecemos. Muchos de nosotros tendemos a jugar a ser Dios de muchas maneras, que a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Por eso en esta semana estaremos analizando el origen del orgullo y la altivez. Estos fueron los dos verdaderos pecados originales. ¿Y en quién se originaron? Pues vamos a averiguarlo. Como punto 1 tenemos la condenación sobre las naciones. Isaías 13:1 hace una apertura a una nueva profecía y nuevamente enfatiza a Isaías como el autor de la misma, muy parecida a como se vio en Isaías 1:1 y 2:1. Si bien es cierto que el capítulo 13 es una profecía para Babilonia, del capítulo 13 al 23 se ven predicciones de juicio contra varias naciones. Y si recordamos, en Isaías 10:5 al 34 se había anunciado un juicio contra Asiria, quien representaba el mayor peligro en los días de Isaías. Estaba claro que Asiria era un peligro, pero no el más poderoso, sino que es que mencionáramos antes a Babilonia, quien fue la más importante, una ciudad de la Baja Mesopotamia, dotada de un rico y antiguo legado cultural y político, y sin hablar de religioso, volviéndose esta en una superpotencia de esa región y convirtiéndose en un poder destructivo para muchas naciones, entre ellas Judá. Básicamente lo que quiere decir aquí es que a partir del versículo de los capítulos del 13 al 23 se ven predicciones a muchas naciones, pero entre todas ellas destaca una, que es la Babilonia. Babilonia era un lugar del mal dirigido por un ser divino, pero no hablamos de un divino bueno, estamos hablando de un divino malo, porque también divino es como decir poder, y Satanás también tiene poder, pero no más que Dios. Es muy importante que entendamos esto. Y entonces también se habla aquí de lo principal, que dice que en los tiempos de Judá el mayor peligro se enfocaba en lo que era Tiglat-Pileser III, que ellos no sabían que este se iba a rebelar contra ellos. Y hablábamos anteriormente de las lecciones, nos podemos apoyar claramente en Isaías 10 e Isaías 8. En esos versículos se puede ver más detalladamente de lo que serían algunos reinados que a esos tiempos implicaban lo que sería un peligro, pero no sabían ellos cuál era el verdadero peligro. Por eso se dice punto 1 que se habla de Babilonia, que era el mayor peligro, aunque ellos no lo sabían. Ahora procedemos al punto 2, que dice la última gran ciudad de Babilonia. Si bien es cierto que un rey llamado Nabucodonosor II conquistó e impuso su orden en Judá, dominándolo, siendo esta un pueblo de Dios, y sabemos que a Dios no lo derriba nadie, lo cierto es que la gran Babilonia fue destruida y abandonada, a pesar de sus grandes conquistas, y esto lo ven en Daniel 5. Ahí pueden ir y leer detenidamente cómo es que cae la gran Babilonia. Cuando un tal Ciro capturó a Babilonia, esto ya es resumido, para el imperio medo-persa, perdiendo Babilonia su independencia para siempre, y así se siguió peleando por ella hasta que en el siglo 198 después de Cristo, un romano llamado Septimus la encontró desierta, y a pesar de que aldeanos e iraquíes viven en ciertas partes hoy en día cercanas a Babilonia, lo cierto es que no ha sido reconstruida, cumpliendo y afirmando entonces la profecía del capítulo 13 de Isaías. Aunque Dios no la destruyó a pesar de haber atacado a sus hijos, lo cierto es que el mismo pecado
hizo de su abandono. Nuevamente se ve el gran amor de Dios al no querer destruirla. Tal como pasa hoy en día, hermanos. A pesar de que Dios no quiso destruir a la Gran Babilonia, porque se dice que hoy en día sigue estando desolada, imagínense con nosotros. Nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Y Él no nos ha querido destruir porque nos tiene mucho amor. Por eso la invitación de hoy en día es: ¿qué estás esperando? Dios te está esperando en su reino. Ven a Él, como lo es con Satanás. Dios pudo haber destruido en el momento a Satanás, en el momento en que pecó. Pero Dios también le sigue teniendo un amor grande a Satanás, a pesar de que está desviado y desvía a sus hijos. Dios ama a Satanás, pero tiene que haber alguien que haga el poder divino, alguien que haga el poder de poner juicio. Siempre tiene que haber un juez ante cualquier crimen, y no podemos estar tranquilos ahí sin pagar por nuestras consecuencias, por nuestros malos actos. Entonces Satanás debe de pagar por lo que ha hecho. Y tal como pasó con la Gran Babilonia, a pesar de que Dios no los quiso destruir, pues pagaron sus consecuencias, sus malos actos, ser dominados por Satanás, ser controlados por él. Ellos se llenaron de orgullo porque eran reyes los que habitaban ahí. Estamos hablando de reyes que habitaban en la Gran Babilonia, que decían: somos más que Dios, que hasta tal punto algunos decían que sus reyes eran mejor que Dios. Y eso se ve también más adelante, que les voy a seguir diciendo, para que no los quiero desviar mucho del tema, que se enteren ustedes mismos. Así que básicamente el mismo pecado fue el que destruyó a la Gran Babilonia, llevándola a su abandono. No fue Dios porque haya venido y los haya querido destruir. Pero ahí está la Gran Babilonia, que se cumplió la profecía que Dios ya le había dicho a Isaías, que eso se ve dramatizado en el capítulo 13 de Isaías. Entonces caemos al punto 3, que dice: la caída del rey encumbrado. Al caer Babilonia y el pueblo de Dios ser libertado, se relata en Isaías 14 la caída de un rey principal, y aunque bien es cierto que aplica a reyes comunes sin poder divino, esta aplica a un ser superior que fue y sigue siendo como un rey de Babilonia. ¿Y cómo eran ellos? Tenían alta su autoestima, hasta tal punto de afirmar ser semejantes a Dios, y con su arrogancia y su ego no permitían una transformación espiritual. En Ezequiel 28 se describe más acerca de esa arrogancia contra el cielo, por el rey del mal. Lo mismo en Apocalipsis 12 del 7 al 9, describiendo estos pasajes, el orgullo como un pecado atroz que desvió a un lucero perfecto y sabio que se dejó corromper y hoy en día atormenta al universo. Por eso caemos al punto 4. Pero antes quiero preguntarles: ¿quién es el lucero que se desvió? O mejor dicho, ¿quién es la Babilonia de hoy en día? Tienen ahí tiempo para responder. Tiempo. La Babilonia de hoy en día es Satanás. Y por eso decimos que la Babilonia de hoy en día tampoco está al 100% abandonada. Si bien es cierto que el pueblo sí está abandonado, la verdadera Babilonia, porque tiene un rey todavía que sigue vivo hoy en día, es Satanás. Y estamos esperando la destrucción de ese rey del engaño. Por eso hoy en día nos sigue atormentando. ¿Y por qué era el rey de la Gran Babilonia él? Porque estábamos hablando de que reyes que vivían en la Gran Babilonia, porque ese se convirtió, estábamos hablando de que era muy poderosa, reinaban el poder político, religioso, comercio. Llegaban los reyes, ahí dominaban, ellos estaban ahí, platicaban, se reunían, pero ellos estaban llenos de orgullo, hasta tal punto de creerse superiores a Dios, tal como pasa con Satanás. Y en el punto 4 se ve lo que Satanás nos ofrece y también lo que Dios nos ofrece, porque recuerden que esto es de dos cosas: o Satanás o Dios, o eliges el bien o eliges el mal. Entonces el punto 4 dice: puerta del cielo. Como Satanás era el que manejaba a sus marionetas Babilonia y el príncipe de Tiro, este mismo logró dominar otras naciones como Roma, y estos afirman Apocalipsis 17:6. Y Satanás busca confundir nuestro camino, como lo es tan simple en la palabra Babilonia, el cual Bab y Li significa puerta de Dios o dioses,
y se relaciona a lo relatado en Génesis 11. A diferencia de Babilonia, Jacob describe de un sueño que tuvo sobre una escalera que conectaba al cielo, en Génesis 28:17. Mientras la puerta del cielo se originó en una escalera que se originó en el cielo, Satanás nos ofrece una puerta que conduce a una falsa casa de Dios, la cual se originó en torres y templos hechos por hombres. Y para entender mejor esto pueden leer en Lucas 18 del 9 al 14. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que en esta vida tenemos dos caminos, hermanos, y tenemos nuestra decisión. Estamos nosotros, tenemos nuestra decisión, tenemos dos posibilidades, tenemos dos preguntas y nosotros elegimos dar la respuesta. Siempre es así, nosotros damos la respuesta, o queremos estar en el bien o queremos estar en el mal. Si estamos en el mal, ¿qué nos espera, hermanos? Nos espera destrucción, nos espera una destrucción que también podría ser instantánea por parte de Dios, o una destrucción personal, porque Dios no quiere el mal para nosotros. ¿Qué puede ser un mal? Un vicio en el alcoholismo. Es un pecado, tú estás ahí tomando y no puedes ser libertado. Estás destruyéndote a ti mismo. No simplemente es porque Satanás te esté destruyendo, sino que eres tú mismo porque elegiste ese camino. Lo que trata Satanás es de disfrazar el camino de la gracia. Él lo que trata de decir es, mira, aquí está bien, aquí tú puedes estar tú, aquí está el camino de Dios, es una puerta que conduce al cielo, pero él se refiere al cielo de él. Y no nos referimos a un cielo bueno, porque recordemos que cuando hablamos de Satanás hablamos del infierno. Y básicamente Satanás, como se quiere creer Dios, quiere imitar como un cielo, una tierra de Dios. Y la tierra de Dios no puede ser imitada por Satanás porque Satanás no tiene el poder suficiente. Él no es Dios. Por eso caemos al punto 4, que dice, tenemos el triunfo final de Sión. Esto representa los días finales para el día del Señor, o sea, la segunda venida. Es decir, la fusión de gobernantes humanos a escala mundial, siendo estos títeres de la mente maestra, Satanás. A pesar de que Babilonia como pueblo cayó, lo cierto es que su gobernante Satanás aún no ha caído, y eso se ve hoy en día, que es lo que les decía, que Satanás sigue vivo hoy en día y sigue siendo el príncipe de la gran Babilonia. Por eso esperamos el advenimiento de Dios para que erradique el mal, aunque en Isaías 28:21 se describe extraña obra de Dios. Es porque tan grande es el amor del Padre que no quiere destruir a pesar de que el pecado sea autodestrucción. Es Dios quien tiene el poder supremo y decide al final de cada quien y como nosotros no somos Dios, alguien tiene que acabar con el sufrimiento que nos rodea. Básicamente, hermanos, Dios es el que tiene la decisión final. A pesar de que nosotros tomemos decisiones, si estamos en el bien, pues qué bien, ganamos el cielo. Pero si estamos en el mal, pues qué mal, porque nos vamos a perder. Y al final del cabo, Dios es el que tiene la palabra final. Dios, recordemos que a pesar de su gran amor, es cierto que Dios no quiere que ninguno se pierda, pero también nosotros pongámonos la mano en la conciencia de qué camino estamos eligiendo. ¿Cuánto vas a esperar, hermano mío? ¿Cuánto para poder acercarte a los caminos de Dios? Hay muchas razones por las cuales estar en los caminos de Dios. Eso se ve en su palabra. Por eso lee. Para eso te traemos estos estudios, para que entiendas y te motives a buscar el reino de Dios. El reino de Dios nos ofrece paz, nos ofrece amor, nos ofrece salvación, nos ofrece eternidad. El reino del mal nos ofrece vicios, nos ofrece destrucción. El reino del mal nos ofrece una falsa casa de Dios. La casa de Dios no la hemos encontrado, hermanos. Por eso hablábamos en Isaías 3, donde se veía de que un buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no conoce, que mi pueblo no tiene discernimiento. Israel somos nosotros, hermanos. Muchas veces no conocemos la verdadera casa de Dios. Somos gente pecadora y pueblo cargado de maldad. Somos una raza de malignos, pero nosotros tenemos que entender que en Cristo hay salvación, y a pesar de todo lo que hagamos, a pesar de que nosotros nos portemos mal, Dios nos ama y Él tiene abierta la puerta de gracia hoy en día para que nosotros busquemos la salvación. Por eso, hermano mío,
querido. Tú decides qué puerta elegir. Fíjate bien en cuál te adentras. Y si estás en la puerta de la salvación falsa, ¡ánimo! Que puedes salir de la puerta de la gracia. Sigue abierta. Pero no demora en que Dios la vaya a cerrar. Recuerda que Dios es justicia y pronto iniciará su juicio. Por eso, hermano, busca la verdadera puerta de la gracia. No te dejes guiar por Satanás. No dejes que domine tu mente. Recuerda que Dios te ama. Amén.